después de haber estudiado el Sermón del Monte en su parte final, donde Jesús advierte claramente acerca de los dos caminos que existen, advierte que tenemos que juzgar, discernir acerca de quiénes son verdaderamente los falsos profetas, como tal lo dice el texto de Mateo capítulo 7. Después de haber entendido que si nosotros recibimos una falsa enseñanza, podemos caer en conclusión en la cual podemos llegar al final del juicio, en el juicio final, y nosotros diremos: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y Jesús nos dirá con toda autoridad: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cerramos la enseñanza la última semana aprendiendo que debemos de prever, ¿verdad? Entender que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca, y la roca significa oír y hacer la palabra. Oír y hacer la palabra. En ese texto de Mateo 7, la roca significa oír y hacer la palabra. Y el hombre insensato no se da cuenta porque edifica sobre la arena. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que revisar nuestro fundamento, nuestra enseñanza. Tenemos que ser capaces de saber si estamos en el camino de la verdad o no. Yo quiero que usted se juzgue, yo quiero que usted se revise, yo quiero que usted analice su vida cristiana y se pregunte si está viviendo verdaderamente la enseñanza de Jesús. Y ahora vamos a entrar en otra instrucción. Y me ha tocado pues ir siguiendo un hilo conductor en el Nuevo Testamento acerca de los falsos maestros. Y quiero que vaya conmigo a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar en ese texto 3 semanas para poder aprender de él, y vamos a nutrirnos grandemente de las palabras del Señor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Y sentados, no se vayan a poner de pie, ahí sentaditos nada más. Vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 3. Amén, hermanos. Vamos a hablar de las características de los falsos maestros. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a orar. Padre, bendiga la palabra en esta noche. Oramos para que nos ministre, para que nos hable a nuestros corazones, para que su Espíritu Santo nos dé cada día una capacidad de crecer en el conocimiento de la palabra y ser capaces de defendernos de esta falsa enseñanza o falsa instrucción. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si hay algo que aprendimos en Mateo 7 es que por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando yo hacía referencia a ese texto, les enseñaba de que para poder distinguir a un falso profeta, en ese momento lo relacioné así, tenía uno que ver el fruto de su enseñanza, tenía que ver el fruto, y ese fruto implica el poder revisar por mucho tiempo la predicación, el testimonio de los líderes cristianos. Una persona puede llegar a la conclusión que un predicador es un buen predicador, es un buen maestro, pero si esa persona hace una evaluación con respecto al tiempo, con respecto al hecho de que usted comienza a ver su vida, su predicación, y escucha sus sermones, y lo escucha en un periodo largo de tiempo, 2 años, 2 años y medio, usted descubrirá si esa persona está enseñando la verdad o la mentira. Pero vea bien, quiero que usted analice. Lo que tenemos en mente es lo siguiente: cuando yo comencé a predicar eso, les enseñé que no es aquel predicador que desde ya, ¿verdad?, cuando comienza a predicar, comienza a decir: es que la Trinidad no existe, es que Jesús no es Dios, es un profeta, es que el Señor Jesucristo realmente fue un hombre, fue un judío marginal de su tiempo, y solamente que él vivió, ¿verdad?, y en la historia él existió, pero
lamentablemente fue un hombre común y corriente. Entonces, cuando alguien le dice esas cosas, usted inmediatamente llega a la conclusión que esa persona está hablando mentiras. Porque yo creo que aquí la gran mayoría de gente entiende cuando alguien habla una mentira y entiende cuando una persona está hablando falsedad. Pero la característica peculiar de los falsos maestros es lo contrario. ¿Sabe por qué? Primero, le esconden verdades bíblicas. Entonces, es bien difícil porque imagínense cómo yo voy a escuchar un sermón. A mí me puede escuchar ese mensaje, pero si yo escucho al predicador 2 años y él nunca ha hablado de la condenación eterna, no me ha hablado del infierno, ni me ha hablado tampoco del arrepentimiento, entonces es un falso maestro. Porque un falso maestro no se distingue por la herejía que dice, sino que por lo que esconde, porque no toca esos temas, porque los supera, porque él no quiere tocar esa cuestión particular. Fíjese que mucha gente dice, y tal vez tiene la percepción que de alguna manera, yo me acuerdo cuando comencé a predicar, gracias al Señor, en la última iglesia que pastoreó, que el Señor me dio el privilegio de pastorear, y ellos decían que yo era muy duro, que era muy radical. Pero no es eso. Lo que sucede es que hay personas que probablemente no escuchan temas. Entonces usted llegará a iglesias donde primero no le predican de temas, ¿verdad?, particulares. Por ejemplo, no le predican a usted de cómo ordenar su vida, su matrimonio, de cómo posiblemente usted tiene que hacer con su economía. Entonces, el hecho es que yo puedo tocar un montón de temas, pero si el centro de esa enseñanza no es Jesús, entonces yo le estoy mintiendo a usted. Porque lo que estoy haciendo nada más es motivándole y no enseñándole la verdad. Porque cuando se toca la verdad, cuando le hablamos a la persona para que la persona cambie su vida de pecado, y cuando pronunciamos la palabra pecado, porque en muchos altares está prohibido predicar del pecado, esa iglesia indudablemente usted lo va a escuchar y usted va a oír el sermón y va a oír al predicador y le va a encantar su sermón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que los falsos maestros no se distinguen por lo que dicen, se distinguen por lo que no hablan. Y de repente usted escucha a una persona y usted dice, mire, es que ese predicador no cree en la Trinidad. Es que ese predicador no cree en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted ni cuenta se da, porque siempre está predicando, pero no toca ese tema. No toca el infierno, no toca la homosexualidad, no toca el tema del arrepentimiento, no toca el tema del juicio final, no toca el tema particular. Ahí nosotros podemos pescar la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Entonces, Pedro nos va a hablar acerca de un punto particular. Ya para el primer siglo habían ya maestros. Entonces quiero hacer una distinción, póngame atención. El primer versículo que nos va a enseñar es que este mal de los falsos maestros es tan antiguo como el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque los falsos maestros se llaman falsos maestros en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento se llaman falsos profetas. Diga conmigo, falsos profetas. Falso profeta es la categoría para aquel que no dice la verdad en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento nosotros vamos a hablar de falsos maestros. Diga conmigo, falsos maestros. El falso maestro es igual al falso profeta. ¿Por qué? Porque tiene la misma característica. Entonces Pedro va a comenzar el texto bíblico en el verso 1 diciéndonos que el origen de estos señores es antiguo. Entonces el verso 1, primera parte, los versículos muchas veces se tienen que partir en dos. Yo voy a partir el 1, verso 1, en dos etapas. La etapa 1 habla del origen de los falsos maestros. El origen de los falsos maestros son los falsos profetas del Antiguo Testamento. Y Pedro va a decir que los falsos maestros tienen su origen en la antigüedad. Desde hace muchos siglos ya viene gente mentirosa. Desde hace muchos siglos ya viene gente hablando herejías. Desde hace muchos siglos ya vienen personas confundiendo la verdad de Dios y mezclándola con verdades psicológicas, filosóficas y con cosas que no son ciertas. Entonces, yo quiero, hermano, que hablemos de esto, porque Pedro tiene un trasfondo judío, antiguo testamentario. Entonces Pedro está hablando de la antigüedad. ¿Qué pasaba en la antigüedad? ¿Cómo se caracterizaba un predicador falso, un falso profeta en el Antiguo Testamento? Porque siempre predicaría y siempre profetizaría diciendo lo que le gustaba a la gente oír. Ese es el primer parámetro.
Cuando usted ve que la persona dice siempre las cosas buenas, habla del amor de Dios, pero no habla de la ira de Dios. Cuando el predicador siempre está hablando de motivación, pero no habla de pecado. Cuando el predicador habla de la ética, es decir, cómo te tienes que comportar, pero no te ataca la divinidad de Jesús, entonces tú tienes un problema ahí. Porque ese hombre es igual a los falsos profetas del Antiguo Testamento. Escuche lo que dice la primera parte del capítulo 2:1. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas. Eso, ¿qué le dije yo? Que eran el equivalente a los falsos maestros del Nuevo Testamento. Pero hubo también, está hablando del tiempo pasado, falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. Ahora, mire qué bonito. ¿Qué nos quiere decir? Que siempre estarán falsos maestros con verdaderos maestros mezclados. Y que al igual que en la antigüedad, siempre estarán hablando de motivación, siempre estarán hablando de lo bonito que la persona es, de motivarles, exhortarles, hacerles enseñanzas del amor, hacerles enseñanza de la prosperidad. Mire, cuando yo comencé a escuchar un predicador americano, y yo dije, este predicador no es estadounidense, es latino, y me encantaba su predicación, pero comencé a escuchar algo que yo ahí es cuando yo comencé a chocar con él, porque yo no tenía muchos conocimientos, yo se los confieso. Entonces, como estaba predicando bastante y los sermones no me abundaban, porque realmente me costó mucho aprender, hermano, a estudiar. Entonces yo escuchaba los sermones y yo decía, yo quiero ir a quiero saber qué es lo que habla. Pero comencé a escuchar una enseñanza, y la enseñanza era: usted puede hacer que todas las cosas del cielo se hagan realidad hoy en su vida. Usted puede tener la prosperidad del cielo hoy. Usted puede tener la bendición del cielo hoy. Usted puede tener la sanidad del cielo hoy. Entonces, ¿y cómo es eso? O sea, hay mucha gente, hermano, que no va a recibir en esta vida ni riquezas, ni la sanidad posiblemente. Mucha gente que no va a recibir todo eso. Pero esa es la característica peculiar. Ellos nunca te van a hablar de lo malo. Ellos siempre te van a hablar de venir y salir adelante. Nunca van a estar hablándote de pecado. Jamás van a tocar el tema del infierno, sino que solo van a motivarte. Y esto está desde el Antiguo Testamento, porque escuche bien. Tengo el profeta Jeremías que dice, el problema de ellos, ¿cuál era? Mientras que los profetas verdaderos condenaban el pecado y decían, arrepiéntanse porque Dios los va a juzgar, ¿sabe qué decían los profetas falsos? No se preocupen, Dios los ha sanado, Dios los ha restaurado, Dios los ha bendecido. Entonces mire qué interesante. Los profetas verdaderos, Jeremías, Isaías, Habacuc, eran acusados por la gente, de tal manera que Jeremías incluso lo tiraron a una cisterna porque no querían que hablara. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos, cuando te dicen la verdad, te confrontan con la verdad. Y eso el pueblo de Dios no lo quiere aceptar. Los falsos maestros te hablan de lo bueno que eres, te hablan de lo bueno que Dios es, te hablan de que Dios es amor, que Dios te prospera hoy, que Dios te sana hoy. Pero ¿quién quiere escuchar arreglar su vida? ¿Quién quiere escuchar de venir y dejar a su amante? ¿Quién quiere venir a escuchar de que Dios lo va a juzgar y lo va a mandar al infierno? Eso nadie lo quiere oír. Por eso es que el mensaje de los profetas verdaderos no es popular. Por eso es que el mensaje de los profetas verdaderos no es popular. Escucha este texto de Jeremías. No lo busque, solo escúchalo. Jeremías 6:14. Oiga lo que dice. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Está hablando de los profetas falsos. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. O sea, Dios está airado porque el falso profeta estaba diciendo que Dios tenía paz con el pueblo y Dios no tenía paz. Dios los iba a juzgar. Dentro de poco, en 20, 15 años, Dios iba a traer un juicio y ellos no querían saber de eso. Ellos lo que querían era saber que Dios ya se había reconciliado. Y no era cierto. A los días de esta profecía vino el juicio. No pasó ni tan siquiera, hermano, un año, cuando el juicio de Dios ya había llegado y destruyó Jerusalén.
Imagínese, hermano, cuánta gente puede estar engañada hoy, que están oyendo predicadores y usted escucha la predicación y solo hablan de psicología, y solo hablan de amor, y solo hablan de cómo tratar bien la familia. ¿Y cuándo vas a hablar de Jesús? ¿Y cuándo vas a poner en el centro a Cristo? ¿Y cuándo le vas a decir a las personas que Jesucristo necesita que se entreguen totalmente? Nunca, porque no les conviene. Entonces, dice Pedro que el origen de los falsos maestros es antiguo. Es antiquísimo. Usted escribe en esa primera parte del texto, hasta la coma, ponga ahí origen de los falsos maestros. El origen es antiguo, es antiquísimo. Vienen desde el Antiguo Testamento. La mentira viene desde hace muchos años. Y su calificación principal es que hablan acerca de las cosas que le convienen a la gente, pero no hablan del pecado. No los confrontan. Ese es el principio del versículo 1, primera parte. Ahora veamos después de la coma. Voy a hacer esa división del texto bíblico. La segunda parte del verso comienza después de la coma. Y lo voy a repetir. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, coma, como habrá entre vosotros falsos maestros, coma. Ahí está, esa es la primera parte del versículo. Veamos la segunda parte, la segunda idea que nos va a enseñar en el verso 1. Ahí está, pongámosle atención a la segunda parte del verso 1. ¿Qué es lo que nos va a enseñar la segunda parte del verso 1? El método de los falsos maestros. Ya nos dijo Pedro que el origen de ellos es antiguo. Es antiguísimo, es antiquísimo. Pero ahora nos va a enseñar cuál es el método que ellos tienen. Cuál es el método que usan. Y este método usted márquelo, póngalo en cuadro, marque su Biblia, use su Biblia. Mire, hermano, úsela, mánchela, es suya, va a aprender, guárdela y cuando vaya a leerla, recuerde las enseñanzas que tuvo. Veamos después de la segunda coma, ¿qué es lo que dice? Mire, el método de los falsos maestros. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mire qué dice, mire lo que dice la segunda parte, que el método de ellos es meter la herejía encubiertamente. Marque esas palabras. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué razón? Porque las enseñanzas que ellos tienen sirven solamente para destruir la vida espiritual de las personas. Mire, yo quiero que usted note cómo lo hace para que nunca se le olvide. Quiero que ponga en su mente dos cosas importantes. La primera, ¿qué me puede decir usted de las personas que agarran en los aeropuertos, que llevan, hermano, en sus portafolios y en sus maletas droga escondida? Entonces, cuando de repente usted está viendo ese programa, ¿verdad? Acerca de, hay un programa que se llama Alerta Aeropuerto y ellos enseñan ahí cómo rompen, ¿verdad?, las maletas y en medio de una tela y la otra meten la cocaína. Así hace el falso maestro. ¿Por qué? Porque los falsos maestros están dentro de la iglesia, no están afuera. Primero, no, usted no crea, hermano, póngame atención. Usted no crea que estos señores, yo le estoy hablando de gente que está allá. Estamos aquí, están en medio de nosotros. Podemos ser cualquiera de los que están aquí. Pero ¿cuál es el problema? Mire la característica. En medio de la verdad meten la mentira. O sea, a mí yo estoy peleando, ¿verdad? Y es como aquel niño que no se come la medicina, que no la quiere. Y usted le mete al niño la comida y le disuelve la pastilla sin que se dé cuenta, encubiertamente. Eso es el método que ellos tienen. Por eso, hermano, mire, yo quiero ser claro en esto. No es que usted lo va a escuchar hablando mal. No es que usted va a escuchar que ellos están hablando herejías, no, sino que usted está oyendo el sermón, usted está escuchando el mensaje y de repente ese hombre le está metiendo el veneno, y cuando usted comienza a entender, usted ya ha asimilado la mentira que ellos le han dado. Entonces, mire, le voy a decir algo. Y eso es bien sencillo. Fíjese que yo no voy a meterme en líos de eso, pero esto es tan trascendente que hay personas, hermano,
que desde muy jovencitos en su enseñanza bíblica, en su enseñanza cristiana, aprendieron que la hechicería va a la par del evangelio. Entonces, por eso es que tanta iglesia evangélica, pentecostal y bautista, y a mí me ha pasado en estos 22 años, de gente que aunque está en la iglesia, siguen visitando hechiceros, siguen visitando brujos. ¿Pero por qué? Porque les enseñaron en sus creencias religiosas cuando no eran evangélicos, que mira, no hay problema, vos podés ir donde está la persona y él te puede ayudar a salir de este problema. Y mire, eso está muy metido en el pueblo evangélico. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde aprenden eso? ¿Dónde aprenden eso? Bueno, en la iglesia evangélica, hermano, hay una cantidad de grupos de gente que eso se lo metieron desde hace años, desde antes de ser evangélico, y ellos lo traen al evangelio. Y ellos siguen viniendo al evangelio, pero ellos siguen teniendo creencias de que esas cosas de hechicería, esas cosas son buenas. Otras personas, hermano, creen en cuestiones demoníacas. Y mire, a mí me da tristeza porque mucha gente, yo he visto que, mire, es que a mí me pasó con una niña, una jovencita de unos 11 años, y de repente en la iglesia me dijeron, fíjese que el hermano fulano, el hermano que está aquí, que es líder de la iglesia, me dijo que la niña tenía un demonio y nosotros teníamos que hacer 2 cultos en la calle para agradar a Dios y que el Señor pueda quitarle el demonio que tiene la niña de 11 años. Hermano, la niña de 11 años tenía retraso mental y le había dicho el líder que lo que tenía era un demonio. ¿Sabe cuál es el problema? Mire, hermano, uno debe de reconocer, cuando una persona tiene un problema psicológico, cuando una persona tiene un problema psiquiátrico. ¿Y qué tiene que hacer? Si el hombre tiene depresiones, si el hombre tiene pensamientos suicidas, depresivos, ¿qué tengo que hacer? Mándelo al psiquiatra que le den Rivotril y ore. Pero no le esté, porque hay gente que apura. No, vamos a orar por él. Se va a suicidar. Se va a suicidar. Que reciba medicamento. Mire, en las iglesias que yo he pastoreado, siempre he tenido gente que toma medicamentos psiquiátricos. Siempre. Y yo lo que lucho con ellos es, ¿te tomaste la pastilla? Porque yo los veo, pues cuando ellos andan drogados y cuando no tienen la pastilla, perdón, ellos andan inquietos y gritan y ven cosas. Y entonces yo le digo, tómate la pastilla, hijo. Por más que oremos por él, no se va a componer. ¿Por qué? Es un problema psicosomático. Pero hay gente que cree que eso es un demonio, hermano. ¿Y sabe qué es lo que han hecho los pobres cristianos? Y da tristeza, pero se lo digo, en el periódico usted puede encontrar casos graves en donde usted sabe que en una iglesia allá por el lado de Usulután, por el lado de las islas de Jiquilisco, agarraron una niña para sacarle un demonio y ¿sabe qué hicieron? La golpearon. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Mataron a la niña. ¿Por qué? Porque piensa que un demonio es el que tiene adentro. No, hermano, eso no es un demonio. Mataron a la niña, hermano. ¿Cómo vas a matar a una niña? El pueblo evangélico tiene que despertar. No todas las cosas son un demonio. Si el hombre se metió con la amante, no es porque tiene un demonio adentro, es porque le gusta, es un promiscuo y porque desde pequeño tiene esa tendencia sexual. Y tiene que hablar con alguien, tiene que recibir consejería, tiene que recibir amor. Pero no va a cambiar solo con oraciones. Hay que orar por él, pero hay que enseñarle también la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escuche, en este texto bíblico dice que meten el veneno en medio de la comida. Introducen encubiertamente. ¿Por qué? Porque no tocan la verdad, sino que la esconden. No hablan de los textos complicados, no enseñan la Biblia, sino que lo que están haciendo nada más es hablando y hablando, pero no tocan los puntos críticos, no tocan los puntos bíblicos. Pregúntele al predicador, pregúntele al que predica si cree en Cristo como Salvador. ¿Qué bases tiene él para enseñar eso? Si verdaderamente cree en la palabra, si verdaderamente cree en eso, porque si usted llega a la iglesia y no toca la Biblia es porque usted está siendo engañado, Señor. Y eso se lo digo con autoridad. Y le manifiesto que usted puede irse de ahí cuando usted quiera. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque estoy aburrido. Llega una hermana. Que el hijo de la pastora, entre comillas, porque así les dicen en Usulután y en Oriente. Dice, el hijo de la pastorcita, ¿verdad? El hijo era un pícaro, que le habían dado ministerio. Y viene él y viola a una de las niñas de la iglesia. Y viene la pastora, porque cuando se da cuenta nadie cree, porque el hijo de la pastora, el hijo de la sierva del Señor.
No, hombre. Le dice, mira, no le digas a nadie, esto no lo tiene que saber nadie. Cuando llegaron a preguntarme a mí, hija, te voy a dar el nombre del fiscal con quien vas a hablar. Anda a denunciarlo. No, porque es que, ¿qué va a pasar si es un hijo de Dios? Meterlo preso. Es un violador. Y si te lo hizo a vos, va a violar a otra niña más de la iglesia. Así le dije a la mamá. ¿Vaya a oír su sermón? No, hombre. ¿Usted cree que va a hablar de sexualidad? ¿Usted cree que va a hablar de pecado? No va a hablar de pecado porque no le conviene. Es que, hermano, meten herejías. Y mire, ¿qué es herejía? Herejía viene de la palabra griega herejaisis, que quiere decir elegir, seleccionar. La herejía implica una elección de principios, de textos que me convienen a mí para crear mi propia mentira. La herejía quiere decir seleccionar. Quiere decir seleccionar el texto que me conviene y la manera que me conviene. Por eso se llama herejía. Mire lo que hacen. Meten el veneno en medio del bocado, se lo dan a la gente y destruyen su vida espiritual. ¿Usted cree, hermano, que esta muchacha va a querer ir a la iglesia otra vez? No. ¿Por qué? Porque el falso maestro destruyó su vida espiritual. Repita conmigo la segunda parte del verso 1. Mire, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que introducirán encubiertamente las falsas enseñanzas, las herejías, y esas herejías destruirán la vida espiritual de las personas. Las destruyen. Y mire, hermano, yo he visto tanta vida destruida por malos maestros. Esa última parte de la segunda parte del verso 1 me dice por qué son así. Mire lo que dice y póngale atención. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. ¿Qué? Ahí me dice por qué son así. Porque niegan, hermano, niegan ese rescate que ha hecho por ellos el Señor. Pero ¿cómo lo niegan? Porque no son salvos, ellos no son creyentes. Esos no son creyentes, hermano. Por eso niegan al Señor. ¿Y de qué manera lo niegan? Lo niegan porque a ellos no les conviene hablar de la verdad. Entonces negarán al Señor. ¿De qué manera lo niegan? De muchas formas lo pueden negar. Número uno, lo pueden negar diciendo claramente que Jesús, sí, el Señor, no hablan de Jesús, no hablan del Señor, no hablan de la salvación, no hablan del arrepentimiento, no hablan del pecado. Lo niegan por todos lados porque no son convertidos, no saben hablar de eso. ¿Y sabe qué me da miedo? Que yo estoy consciente, hermano, que pueden haber tanta gente que no son convertidas y están predicando. Y dice que es el Señor que los rescató. La palabra que utiliza es que, porque algunos dicen, es que estos se salvaron, se hicieron cristianos, pero se apartaron de Dios porque ya no son salvos porque perdieron la salvación. No. La palabra agorazo y exagorazo son dos palabras griegas. Quiere decir que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario, pero escuche bien, ellos realmente nunca han sido creyentes. Ellos entraron al cristianismo, pero el cristianismo no entró en ellos, el evangelio no entró en ellos. Por eso es que predican así, por eso es que enseñan así, por eso es que meten veneno en la comida, por eso es que no enseñan la palabra, sino que se dedican a ministrar, se dedican a orar, se dedican a sanar, se dedican a hacer cualquier cosa, pero la predicación es vaga. Hablan de cualquier cosa, pero menos del evangelio de Jesucristo. No lo tocan, no hablan de la cruz, no hablan de la resurrección, no hablan de la venida. No les conviene. ¿Por qué? Ahí viene la segunda parte. Primero, en el verso 1, el origen. El origen de los falsos maestros son los falsos profetas del Antiguo Testamento. Número 2, el método que utilizan, meter veneno en medio de la comida que dan escondido. Nunca van a hablar abiertamente, siempre es escondido. Y número 3, aprendimos que no son salvos, están condenados, porque van a negar al Señor, van a negar al Señor. Ahora,
Veamos en el verso 2, para cerrar. Vamos a hablar de las motivaciones, ¿por qué son así? Bueno, ya hablamos de que no son creyentes, no son convertidos, ¿verdad? Mire lo que son. Voy a usar aquí las dos cosas por las cuales ellos se mueven, porque ellos mueven la iglesia así, la mueven de esta manera por eso. Mire el 2, pero póngale mucha atención al 2. Y muchos seguirán ¿sus qué? Diga conmigo, muchos seguirán sus. Cantidad no es sinónimo de verdad. Iglesias llenas no es sinónimo que es la verdad la que se está predicando. No se engañe. Yo oigo muchos amigos y colegas, es que la iglesia se me llenó, pero la pregunta que yo hago es: ¿qué predicaste? ¿Por qué? Porque si yo no toco, póngame atención, si yo no toco la condenación, si yo no toco el juicio de Dios, si yo no toco el infierno, entonces usted cree que no voy a tener llena la iglesia. Llena. Claro, pero tengo que saber hablar. Tengo que saber hablar, porque hablan muy bien, ellos hablan muy bien, abrazan a la gente, tocan, son todo amor. Pregúntele de las epístolas, no saben nada. Pregúntele del evangelio, no saben nada. Porque no son. Por eso es que mucha gente lo sigue y se les multiplica, y la gente y la iglesia llenas y multiplicadas, y muchos siguen sus disoluciones. Pero esa palabra disoluciones es bien importante, porque fíjese que la próxima semana nos va a hablar de Sodoma y Gomorra. Si usted quiere ver nada más, vea lo que dice el versículo número 7. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El versículo 6 y 7 nos va a hablar de la conducta de Sodoma y Gomorra. La palabra disoluciones del versículo 2, porque dice: y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué son disoluciones? Aselgia, diga conmigo aselgia. Desvergüenza, diga conmigo desvergüenza. No les importa, hermano, su vida sexual es un desastre. Aselgia es perder la vergüenza. Y no les da pena sus disoluciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Siguen, la gente lo sigue. A pesar que su vida es un desastre, a pesar que no les da pena el pecado, enseñan, lo muestran, lo exponen y no les importa. Y la gente lo sigue. Y por eso, mire la consecuencia por su vida sexual. Mire qué interesante, la vida sexual de ellos es un desastre. Se quiere que le recuerde el testimonio del Señor Jesús, este señor Miranda, ¿verdad? Él llegaba a predicar hace muchos años, llegó a predicar una vez, el pastor lo llevó, pastor fundador lo llevó al tabernáculo, y después pasó ahí que se había hecho el 666, que él ya era Jesucristo. O sea, yo no he tocado ninguna cosa de falsa doctrina, pero le voy a decir esto, hermano. Hoy en día se está predicando en los púlpitos cualquier cosa. Cualquier cosa, se predica psicología, se predica filosofía, se predica, hermano, cualquier cosa, menos el evangelio. Y cuando usted ve la vida moral de ellos, es un desastre. Es un desastre, porque se escucha que en la iglesia, es que el pastor se metió con fulano, es que el pastor se metió con la mengana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hombre? Y eso, pero si es homosexual el predicador, se escucha que se metió con hombre. Entonces la pregunta es sus disoluciones serán seguidas. ¿Por qué? Porque si él vive así, yo también. Si el pastor hace, yo también dejo mi mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos piensan así? Ese es el problema del evangelio. Ese es el problema del evangelio. Ese es el problema del evangelio. Tenemos que ser, hermano, tenemos que acostumbrarnos a la enseñanza bíblica y aprender a digerir esa enseñanza. Y si me confronta el pecado y si me confronta la verdad, pues entonces yo estoy recibiendo una buena enseñanza. Pero si me están hablando de cualquier cosa menos del Señor, entonces yo tengo que huir de ahí. Pero vea, ahí no termina el problema de ellos, porque su vida moral es un desastre y la gente lo sigue aún así. Porque esas cosas morales se quedan escondidas, a veces están ocultas, no se ve.
Entonces solamente lo escucha la gente cercana y no sé qué, y que el pastor le gusta tomar y se toma sus traguitos y lo sacaron por allá de una cuestión de un restaurante bien tomado. Está bien, pero nosotros tenemos que distinguir. Yo no digo nada. Verso 3. Perdón, la segunda parte del versículo, porque no lo toqué. Mire lo que dice después de la coma: por causa de los cuales el camino de la verdad será. ¿Por qué ya no creen en la iglesia evangélica? ¿Por qué ya no creen en la iglesia católica? Por el montón de sacerdotes pedófilos, por el montón de pastores pedófilos, que somos pedófilos, abusadores, que nos hemos agarrado más de la cuenta, tal vez por dinero, por faldas, lo que sea. Mi pastor siempre predicaba lo mismo: faldas, fama y fortuna, 3 cosas que te pueden matar. Una vez que el pastor comienza a tener fama, ya comienza a hacerse grande. Faldas, el segundo pecado más grande, porque la fama trae mujeres. Y aquel pastor que era bien humilde y que tal vez con su señor y de repente jovencitas y de repente señoritas y por Facebook y cuestiones y nos enamoramos y mira, no te preocupes, yo no te voy a hacer ningún relajo. Pero es que usted tiene su esposa. Sí, pero ya a mi esposa no la metas. Aquí. Y claro, un poquito de cosas de que eso es tolerante, ¿va? Porque mucha gente lo hace y no les interesa. Y aguantan pues esa situación. Por eso es que hablan mal del camino. Por eso es que por causa de los cuales el camino de la verdad será. Por eso hablan mal del evangelio. Por eso hablan mal de la iglesia evangélica. Ahora veamos para cerrar el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, y por avaricia, pleonexia, que es el amor a tener más. O sea, el motor de ellos no es Jesús. El motor de ellos no es el evangelio, sino que hacer negocio, mercadería. La palabra emporio en griego, que significa transar, que significa transmitir dinero, que significa negociar. Eso significa mercadería, emporio. Dice que van a hacer negocio con la gente, van a hacer negocio con las personas. Es que mire que esta cuestión es que usted ponga $1,000 y Dios lo va a sanar. Es que mire, usted mande dinero para sostener la televisora. Y entonces, ¿en qué estamos pues? Porque todo es negocio, todo es pisto, todo es dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabra plastos, en griego, plastos, que significa plástico, porque fingen, ¿verdad? Ellos no predican la palabra, sino que hacen palabras fingidas, cuentecitos. Cuentos sin palabra, cuentos sin evangelio, cuentos sin escritura. Ellos no hablan, sino que fingen. Y cuando vienen a sentir, la iglesia está recibiendo solamente las obras. Fíjense que yo no tomo café listo ni café musú. Si me lo ofrecen en su casa, yo lo tomo. Lo tomo por ser una persona educada. Pero es porque tengo unos amigos que son cafetaleros y me dicen, y ellos me enseñaron eso. Mira, me dice, ¿por qué tomas café listo? Me dice, porque yo café listo, Nescafé, todo eso, toma. No, porque es bueno. No, pero eso es el bagazo del café, es la sobra. De cuando ya la gente viene a tomar café puro, ya no le gusta porque ya sienten el sabor del verdadero café. Pues así es el evangelio. Ay, no, dice, pues sí, el musú suavecito, si ese volado ni el sueño, quite ahí. Tómese un café de verdad. Así va a tener las pepas de pelada. Así es el evangelio. Cuando te duermen, cuando te sacan pisto, ahí está la gente feliz, aleluya, amén. Pero cuando te hablan de pecado y te hacen abrir los ojos, no te gusta. Arregla tu vida, endereza tu familia, endereza tu negocio, endereza tu sexualidad, endereza tu corazón, perdona, sana tu herida. Ese es el verdadero evangelio, Jesucristo el Señor. No recibamos bagazo, recibamos la verdad del evangelio. Cerramos entonces. El verso 1 me enseñó el origen de los falsos maestros, el método que utilizan metiendo en medio de la verdad la mentira. Me enseñó también el verso número 1
que no son salvos porque ellos niegan al Señor que los rescató. El verso 2 me enseñó que muchos se irán siguiendo a esos señores, sus disoluciones. Disoluciones es aselgia, porque son gentes pervertidas, son gente que su sexualidad son inmorales. No tienen vergüenza de robar, no tienen vergüenza de pedir, no tienen vergüenza de acostarse con alguien. Y el verso 3 nos habla del motor de ellos. El motor de ellos es el dinero. Hacen mercadería con la gente, sacan pisto, piden y usan a la gente para lucrarse y hablan palabras fingidas porque no hablan del evangelio, sino que hablan cuentos. Y dice la palabra de Dios, y cierro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir? Que la condenación para ellos ya está lista. Jesús los juzgará, Jesús les pedirá cuentas de sus enseñanzas y vamos a ser confrontados, porque todo el que se sube al altar a enseñar debe de prepararse para tener conciencia que lo que está enseñando es la poderosa y verdadera palabra de Dios.